Inicialmente hemos estado trabajando algunas clases, métodos para calcular el incremento del esfuerzo vertical total. Y una de las cosas principales, razones por las que intentamos estimar el incremento del esfuerzo vertical total producto de sobrecargas externas es para ser utilizado en el cálculo del tratamiento. Lógicamente, una sobrecarga externa genera un cambio en el estado de esfuerzo de la masa del suelo y por lo tanto la masa del suelo va a reaccionar. Producto de esa reacción va a experimentar deformación. De forma similar, de mecánica de suelos 1 sabemos que los asentamientos son la suma de tres tipos de asentamientos esencialmente en condición estática. Por encima hay otros que se adicionan. Asentamientos inmediatos o elásticos, asentamientos por consolidación primaria y asentamientos por consolidación secundaria. Siendo los asentamientos por consolidación primaria, muchas veces lo que predomina es el diseño de algún tipo de construcción o de edificación. ¿Por qué? Porque esencialmente los asentamientos por consolidación primaria se vuelven relevantes en suelos finos que tienen la característica de ser poco permeables. El asentamiento por consolidación primaria no es otra cosa que aquel asentamiento producto de la expulsión del agua que se encuentra en los poros. Y debido a la poca permeabilidad de los suelos, este asentamiento va a ocurrir diferido a lo largo de un periodo de tiempo que puede coincidir con la vida útil de lo que sea que estén construyendo. Los asentamientos inmediatos tenemos la ventaja que, como lo dice su nombre, ocurren de forma bastante rápida y de cierta forma con proporcionalidad al carga, lo que muchas veces nos da la ventaja de poder corregir esta deformación durante la etapa constructiva. Y los asentamientos por consolidación secundaria ocurren a muy largo plazo y muchas veces este plazo excede la vida útil de la construcción que estamos implementando, entonces quedan fuera de rango de análisis. Se vuelven especialmente importantes los asentamientos por consolidación primaria, debido a que normalmente son los que tienden a tener una mayor magnitud y van a ocurrir a lo largo de un periodo de tiempo. ¿Okay? Empezamos a repasar algunos conceptos que no son nuevos, la última clase, respecto a consolidación primaria. Vimos que hay una curva que se llama curva de compresibilidad, que no es otra cosa que una curva que caracteriza el comportamiento de esfuerzo de formación de la masa del suelo. Vimos que esta curva a la vez se divide en compresión en una rama libre y una rama de recompresión. Vimos que hay un esfuerzo que separa ambas ramas que se llama esfuerzo de preconsolidación. Vimos y analizamos que la deformación del suelo, es decir, el asentamiento, va a ocurrir en función de estas ramas, de la pendiente de estas ramas de la curva de compresibilidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se traduce eso a expresiones que nos permitan calcular el asentamiento? Esencialmente tenemos tres ecuaciones. Primera ecuación que es aplicable cuando el esfuerzo vertical efectivo inicial es igual al esfuerzo de preconsolidación. Algo importante, ¿vale? Recalcar y recordar qué es el esfuerzo de preconsolidación. Por definición es el máximo esfuerzo que ha experimentado la masa del suelo en todas las historias geológicas. Y dentro de sus historias geológicas está el día de hoy incluido, obviamente. Entonces, no hay forma de que exista un esfuerzo mayor al esfuerzo de preconsolidación. Lo que sí puede ocurrir es que el esfuerzo vertical efectivo inicial, es decir, el esfuerzo que está experimentando la masa del suelo hoy en día, sea igual al esfuerzo de preconsolidación. Es decir, que cualquier incremento del esfuerzo vertical total va a generar una deformación
ecuación que va a ocurrir netamente dentro de la rama viril. Por eso es que tenemos una expresión que nos permite estimar el asentamiento por consolidación primaria y dependerá exclusivamente del índice de compresión, que no es otra cosa que la pendiente de la rama viril. Por otro lado, tenemos dos expresiones más, que esencialmente aplican para lo que se denominan suelos sobreconsolidados. Y los suelos sobreconsolidados no son otra cosa que aquellos suelos cuyo esfuerzo vertical efectivo inicial es menor al del esfuerzo de preconsolidación. O lo que es lo mismo, el esfuerzo vertical efectivo que se está experimentando en un sitio a día de hoy no es el máximo esfuerzo que ha experimentado este suelo dentro de su historia biológica. Por lo tanto, si se hace una relación entre el esfuerzo de preconsolidación y el esfuerzo vertical efectivo inicial, vamos a tener una relación que va a ser mayor a 1. Esta relación se la denomina razón de sobreconsolidación y se caracteriza siempre con las letras OCR. Over Consolidation Rate, en inglés. Por eso se llama OCR. ¿Ok? Para un suelo sobreconsolidado tengo esencialmente dos condiciones que dependerán en gran medida de la magnitud de la sobrecarga aplicada, del incremento del esfuerzo vertical total a una determinada profundidad. Nosotros vamos a partir de un esfuerzo vertical efectivo inicial que es menor al esfuerzo de preconsolidación. Y hay dos opciones. Una vez que se aplique la sobrecarga, se va a transmitir a la base del suelo el incremento del esfuerzo vertical total. Al final de la consolidación, el esfuerzo vertical efectivo final, es decir, al final del proceso de consolidación, va a ser igual al esfuerzo vertical efectivo inicial más el incremento del esfuerzo vertical total. Si este esfuerzo vertical efectivo final es menor al esfuerzo de preconsolidación, significa que esencialmente toda la deformación ocurre dentro de la rama de recompresión. Esencialmente, ningún esfuerzo excede ese esfuerzo de preconsolidación. Por lo tanto, todo el asentamiento ocurre en recompresión, lo que significa que va a ocurrir acorde a la pendiente de la rama de recompresión. Por eso que es una función directa del índice de recompresión. Nada tiene que ver la rama viril. Y el tercer caso, que no es el más difícil, sino que es el que de cierta forma contempla un escenario en el cual un suelo parte con un esfuerzo vertical efectivo inicial que se encuentra en la rama de recompresión, pero el incremento del esfuerzo vertical total tiene una magnitud tal que va a hacer que el esfuerzo vertical final exceda el esfuerzo de preconsolidación. Lo que significa que parte del asentamiento va a ocurrir acorde a la pendiente de la rama de recompresión y otra parte va a ocurrir acorde a la pendiente de la rama viril. ¿Cuál de ustedes creen que sea de estos tres casos, cuál creen ustedes que sea la condición más desfavorable a nivel de asentamiento? ¿Cuál? ¿Por qué? Porque dice que ella va a igualar a la máximo que ha toda la historia. ¿Ok? Suele, así que si ese es el inicial, sí, es la primera, pero esencialmente se debe a que si nosotros dividimos CC para C sub R, podemos tener relaciones tan grandes como 10 veces o algo por el estilo, 5, 10, 15 veces.
Lo que quiere decir es que la pendiente de la rama virgen es considerablemente más alta que la pendiente de la rama de recompresión. Lo que implica es que ante un mismo incremento del esfuerzo vertical total, en la rama virgen puedo experimentar un asentamiento considerablemente más alto que cuando estoy netamente en la rama de recompresión o cuando estoy en una zona de transición, o parte del asentamiento en rama virgen y parte del asentamiento en la rama de recompresión. Esto no es nuevo, esto se lo ve en mecánica de ciclo 1. Es importantísimo que esté claro. Hasta aquí, preguntas y dudas. Ok, entonces vamos a combinar un poco lo que vimos la clase pasada, que era el método de Osterberg, para el cálculo del incremento del esfuerzo vertical total por debajo de un terraplén. Y vamos a calcular el asentamiento por consolidación primaria producto de la construcción de este terraplén. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un terraplén de 10 metros de altura que tiene un peso volumétrico igual a 17 kilonewtons por metro cúbico. ¿Ok? Este terraplén tiene una corona de 6 metros y sus taludes obedecen a una relación de que por cada metro vertical vamos a tener 2 metros horizontales. Lo que quiere decir que si tengo un talud de 10 metros de altura, la longitud del talud va a ser igual a 20 metros. Es 2 horizontal a 1 vertical. En total, la base del terraplén tiene 46 metros de ancho. ¿Ok? El nivel freático se presenta a 1 metro de profundidad y esencialmente la estratigrafía del sitio corresponde a una grava limosa de 0 a 1 metro. Es un relleno que normalmente se puede constituir previo a conformar un terraplén de este tipo. Por debajo de esta grava tenemos unas arcillas que van variando sus propiedades. La primera capa tiene 1,50 m de espesor, la segunda capa tiene 1,50 m de espesor, la tercera tiene 1 metro de espesor, después de eso sigue una arena y finalmente la aroma. El peso volumétrico de cada uno de estos materiales están enlistados aquí. Hay módulo elástico que por lo pronto no lo vamos a usar. Y tengo la relación entre el índice de compresión dividido para 1 más la relación de vacío inicial, que si se fijan es esencialmente CC dividido para 1 más el sub 0, y de forma similar tengo CR dividido para 1 más el sub 0, simplemente para poder reemplazar. Y finalmente tengo la razón de sobreconsolidación. En función de esto me piden calcular el asentamiento por consolidación primaria producto de la construcción de ese terraplén. ¿Ok? Entonces, ¿cómo empezamos? Yo creo que fue el tema de una lección o de un examen. Ok. ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿Quién es voluntario? Yo no conozco esa clase. Borra la de izquierda. ¿Quién? Borra las ecuaciones. Sí, aquí va. Sí. Toma,
Bueno, Pero es que no necesitas nada si me quieres a mí. Borra esa tabla. oye, toma. No quiero que tú des la clase, yo la voy a dar, pero. Pásate. Toma, Warner. A ver. Entonces, tenemos este terraplén. Es simétrico. Quiero calcular el máximo asentamiento por consolidación primaria que va a ocurrir producto de la construcción del terraplén. ¿Dónde va a ocurrir el máximo asentamiento? En el centro, sí, correcto. Entonces, significa que tengo que dividir mi terraplén por la línea central. Supongamos que corto este terraplén en dos partes y vamos a aplicar la solución de Osterberg para el cálculo del incremento del esfuerzo vertical total. ¿Cuál sería B1 y cuál sería B2? Ya, ¿cuánto es en magnitud? B1 es la sección de corona. ¿Cuánto sería la sección de corona? 3 metros. Anotémoslo por aquí. B1 es igual a 3 metros. ¿Y B2? 12.5. B... No, No me mencionó. Esa cabeza. B. B2. me doy la mitad de utilizar. ¿Cuánto es B2? 12.5. 20. La sección que corresponde al talud. No es la mitad del terraplén. Ok, obviamente subo B1 y B2, la 23 metros es la mitad del terraplén, tiene sentido. Entonces, eso va a ser B1, eso va a ser B2. Ahora sí borremos esto aquí. Primer paso para un cálculo de asentamientos adecuado. Definir de todos esos materiales cuáles son susceptibles a experimentar asentamiento por consolidación primaria. Entonces, tengo a llamar material 1, 2, 3, 4 y 5. Del 1 al 5, ¿cuáles son los que van a experimentar asentamiento por consolidación primaria? El 1 experimenta. La grava. El 2, el 3 y el 4. Ok, y el 5. ¿Y qué características tienen las arenas? ¿Qué pasa con el agua cuando fluye a través de la arena? Okay. Entonces no es un asentamiento por consolidación primaria, es un asentamiento inmediato. Estamos calculando asentamiento por consolidación primaria. Entonces vamos a definir aquí, ponle aquí 1 en un círculo. 2 al siguiente y 3. ¿Ok? Esos son los 3 materiales en los cuales vamos a calcular asentamiento por consolidación primaria. ¿Qué podemos hacer? Yo puedo cada uno de estos materiales discretizarlos. Puedo dividirlos en capas más pequeñas. Pero en realidad aquí tengo un material de 1,50 m de espesor. Si quiero lo divido en 3 capas de 50 centímetros, si quiero lo divido en 15 capas de 10 centímetros, o si quiero lo mantengo como una sola capa de 1,50 m. Lo recomendable es que las capas no excedan los 2 metros de espesor. Como máximo 2 metros. Y en este caso, si accede, que ahí sí lo partimos, lo dividimos. Si lo excede, es preferible dividirlo. Eso es lo que se recomienda. ¿Okay? Y sobre todo, es especialmente recomendable discretizar las capas cuando estamos más cerca de la superficie. ¿Por qué creen que es? Porque tiene mayor asentamiento a la parte superior. Más deformación en el suelo que en las capas últimas. No, respecto a los esfuerzos. Porque el incremento del esfuerzo vertical total es más alto mientras más cerca de la superficie estoy.
Y al ser más alto el incremento, me conviene ganar precisión en el cálculo de asentamientos en esta zona cercana a la superficie. A mayor profundidad, el incremento del esfuerzo vertical total tiende a ser menor y no tiene mayor efecto. ¿Ok? Entonces, pero bueno, vamos a manejar capas de 1,50 m de espesor para la primera, 1,50 m para la segunda, para la última, 1 metro, que es lo que tiene el espesor ese material. ¿Ok? Entonces, vamos a hacernos ahí una tablita. Ponte acá, bien pegadito acá para tener espacio. Ponle deje. Al lado ponle en metros, en diferentes metros. Al lado ponle hasta. En metros también. Ponle promedio. Ok. En metros. Entonces tengo 3 materiales. 3 capas en general. 1, 2 y 3. Aquí ponle un numeral. Entonces aquí vamos a poner rojo. 1, abajo el 2 y abajo el 3. Ya. Entonces vamos. ¿De qué profundidad va la capa 1? De 1 a 2,5. ¿Cuánto es la profundidad promedio? 1,75. Siguiente. Capa. 2,5 a 4. Profundidad promedio. Correcto. 3,25. Siguiente capa. De 4 a 5. Profundidad promedio 4,50. Perfecto. Ahí no hay nada. Vamos ahora a hacer lo más básico que siempre se realiza en mecánica de suelo, que es calcular los esfuerzos rheostáticos, particularmente el que nos interesa es el esfuerzo vertical efectivo. ¿Ok? Entonces, este si quieres puedes escribirlo acá abajo, para poder escribir la fórmula. Vamos a ponerle sigma prima BO sigma prima BO, ahí pone un guioncito aquí. ¿A qué profundidad voy a calcular esos esfuerzos verticales? ¿Cuál va a ser la primera? El nivel de agua. ¿A qué profundidad calculo? A 1 metro, pero es que no voy a calcular 1 metro. No, pues sería 3 metros. ¿Dónde me interesa? ¿Cuánto es? Está listado ahí. 1,75. 1,75. Primera profundidad. ¿Y a qué va a ser? ¿Vamos a calcularlo directamente? No vamos a calcular el esfuerzo vertical total y la presión de foro para contrastarlo. Podemos hacerlo. Pero ya somos estudiantes de mecánica de suelo 2. O sea, ya entendemos la mecánica detrás de los esfuerzos, pues. Por eso se estudia en casa, pues antes de ir a clase. Vamos. Entonces, ¿qué tengo aquí? Básicamente, estoy calculando el esfuerzo vertical efectivo en la mitad de esta capa. ¿Qué tengo aquí? Inicialmente. Este espesor de suelo y la mitad de la capa de espesor. Entonces, tengo que tener presente que la mitad de esta capa está por debajo del nivel freático. Vamos a usar el concepto de peso volumétrico efectivo, que es igual al peso volumétrico del material menos el del agua. Entonces, esto va a ser igual a qué? Alguien que vaya dictando la ecuación.
vertical efectivo. ¿Qué tengo que multiplicar ahí? Podemos explicar el promedio 1.75 por el peso volumétrico del agua restado. O sea, el 1.75 multiplicado A por el peso ver, volumétrico. anótalo, recuerda. Creo, ¿no? Y hacemos una votación de este Ay, tipo. no. Pero pone ahí 1.75 multiplicado por peso volumétrico menos 10. Peso volumétrico está ahí. El 16 menos 10. Menos 10. 16 menos 10. Pero, Oh, pero sí, el mismo paréntesis, no es otra cosa. Sería 6 por. ¿Eso está bien? No, 6. Lo regresamos, me quedé que solo uno. ¿Cuál sale 6? y el 6 por 1. Esta. Entonces sería arriba es el número 18 porque tiene 18 por 1. Ok. Y el siguiente tema sería más el 0.75 por 6. Muy bien, entonces estudió de mí. Borra esto, por favor. Ahora sí, anota lo que dice ella. Sería el 18 de. Ponle el 1 para si acaso alguien no entiende por qué es 18. Ponle 18 por 1. Más 6 por 1. 6. si no saben de dónde es el 6, es 16 menos 10 por 0.75. Correcto. ¿Cuánto da eso? 18 más 6 por punto 75. Entonces sería 4.5 más 18, 22.5. 22.5 kilopascales. No 16. Es 6. 22.5. Ok, siguiente profundidad de interés. ¿Qué pasó? ¿No entiende? Peso volumétrico efectivo. Aquellos materiales que se encuentren por debajo del nivel práctico, su peso volumétrico efectivo será igual al peso volumétrico total, que en este caso es 16, menos el peso volumétrico del agua, que es 9.81 redondeado a 10 por No, precisión. guarda. Te toca la otra mitad en la capa. Ok. Acá. ¿Alguien que me dice la ecuación? vendría a ser el que está. A ver, le hago la pregunta. No, Si le agarramos y la ponemos en el centro de esta capa, ¿cuál? ¿La presión de qué material usted va a estar experimentando? De la grava, de esta arcilla y de la parte de arcilla que es Entonces sería 21.5 por 6. y usted lo hace así, pero es más confuso. Hable 18 Por 6 por 1.5 más 6 por 1.5 más 5.5 por .75. Punto 75. Ah, tiene la mitad. Igual. ¿A qué es igual eso?
31.125. 31.3. 21.3. Y ahora calculamos a 4 metros 50. Mismo proceso, 18 más 6 por 1.5 más 5.5 por 1.5 más 5 por 0.5. ¿Cuánto da eso? Hermanas, 37.75. Ok, 37.75. Vamos a ponerlo aquí. Sigma BO en kilopascales. Y agregas esa columnita. Ingeniero, Dígame. en la segunda sería 31,13. Ok. Vamos a colocar lo que conocemos. ¿Cuál va a ser el esfuerzo de preconsolidación de cada una de esas capas? Ponle sigma prima C. Sigma prima C en kilopascales. ¿Cuánto va a ser el esfuerzo de preconsolidación para esa primera capa? ¿A qué es igual el OCR? Podemos anotar la fórmula. Alguien me puede decir, el OCR es igual a... Sigma prima C, en este caso sería dividido para sigma prima BO. Si despejo voy a tener que sigma prima C es igual al OCR dividido por multiplicado por sigma prima BO. Ok. Entonces tengo el esfuerzo vertical efectivo inicial y tengo el OCR de cada material enlistado ahí. ¿Cuánto sería para el primer campo? Sería 2.5 por 22.5. ¿Cuánto da eso? 26.25. Anótalo directamente, que es una multiplicación triste, nada más. ¿Cuánto da eso? 56.95. Siguiente. Déjame. 31.13 por 1.5. 46.5. Y siguiente, obviamente, si el OCR es 1, voy a tener sigma prima BO igual a sigma prima C, 37.75. Muy bien. Entonces ya conozco el estado de esfuerzos iniciales, ya conozco el esfuerzo de preconsolidación. ¿Qué me falta? El esfuerzo vertical final, ok, pero ¿y qué tengo que calcular previamente para llegar al esfuerzo vertical final? El incremento. Y para el incremento vamos a usar el método, pero tenemos B1 y tenemos B2. Z lo necesitamos. ¿Cuánto sería Z? Básicamente la profundidad promedio de cada una de estas capas. Entonces vamos a poner aquí B1 entre Z. Y al lado le ponen B2 entre Z. Ok, entonces vamos a tener 3 dividido para 1.75. ¿Cuánto da?
1.71. La quinta de 1.71. 1.71. 20 dividido para 1.75. 11.43. 11.43. Siguiente, 3 dividido para 3.25. 0.92. 20. Ya para qué viene. ¿Quién necesita que lo vayan a ver? ¿Qué me dices? No. Muy igual, de lo que estamos quitando en la primera pregunta. Entonces, 6.15. 20 dividido para 3.25. 6.15. Sí. Ah, está bien. 3 dividido para 4.5. Más 67. 4.48. 44. 44. 4.40. Porque eso está bien. Ok. Siguiente. Y 2. A ver, saquen sus abacos. ¡Ay, pelota! No corra todo, ¿verdad? Yo te voy a enseñar. Ok. ¿Cuánto da? 191.32. 191,82. Ok, y en la capa 2. 194.33. Ok, capa 3. Que se demoran si es sumar dos cosas. 197,55. Ok, 25. 55. Perfecto. Entonces, vamos a identificar cuál de las tres ecuaciones que tenemos, siendo la ecuación 1 para suelos normalmente consolidados, ecuación 2 para suelos sobreconsolidados caso 1, ecuación 3 para suelos sobreconsolidados caso 2. Ponle E mayúscula C minúscula. S. Punto. Puntito. Ok, entonces, ¿cuál de las tres ecuaciones de asentamiento que listamos aplica para el caso 1? Dice que es mayor. El caso 2. Si son tres ecuaciones, ¿cuál sería? El segundo caso. ¿Qué sería la ecuación 3? Ecuación 3. ¿Cuál es el número 3? Vamos a ver para guiar, no perder. Ya la. Abajo, de la cruz. Ok, para la segunda etapa, Ustedes están mal. También la ecuación 3. también la Ah, ecuación sí, 3. sí, está bien. Para la tercera capa, La ecuación 1. ecuación 1, correcto. Ok, entonces prácticamente tenemos todo. Hay algo que nos falta. Anotemos H, metros. ¿Cuánto es el espesor de la primera capa? 1,50 m. Anótalo ahí. Para la segunda, 1,50 m. Para la tercera, 1 metro nada más. Ok, y ya tenemos esencialmente todo para el cálculo de asentamientos. Vamos ahora
a calcular. Dentro de las ecuaciones que escribimos hace un momento en la pizarra, había un valor. Podemos escribir la ecuación 1 y la ecuación 3, por favor, alguien le puede darla. Escríbela abajito en la tabla, por favor. Eso sería 1. La 1 y la 3. R sería 1. Abajo. Que R vale 1. Puede ser 1, puede ser 10 centímetros. No, no, creo que lo tengo en el cuaderno general. Vale. Vete a la calculadora. La calculadora. ¿Cuánto sale? ¿Están anotadas? Ok. Entonces. ¿Cómo que no es 0? No es 0. Te voy a presentar así. Creo que hice mal. Ok. Entonces tenemos aquí las dos ecuaciones relativamente sencillas. ¿Alguien se acuerda qué representa esta letra R? La rigidez de la carga. Y si hablo de un terraplén, ¿qué tipo de...? Un terraplén es una sobrecarga rígida. O sea, es una de las dos, pero... No es. Un terraplén, ¿cuál es el material que conforma un terraplén? Hormigón es el Vale, serio, pues me va a hacer tirarlo por una ventana, pues, porque estoy hablando en otro idioma. Terraplén es el trapecio que está ahí dibujado. ¿De qué material está conformado? Alrededor tiene arcilla y
No diga así tan feo, pues, tierra. Tierra es para cualquier ciudadano de pie. Usted estudia ingeniería civil. ¿De qué material está conformado un terraplén? De suelo, de suelo. Bueno, dale, ¿sabes? Ok. ¿Y qué es el suelo por definición? No es un sólido, es algo macizo. Es un conjunto de partículas y tiene espacios vacíos, etc. Entonces, un terraplén es una sobrecarga flexible. Y el sobrecarga flexible es ese valor de R es igual a 1. No hay que hacer mayor modificación en el cálculo de asentamiento. Ok, entonces vamos a calcular, vamos por el más fácil de todo. El cálculo del asentamiento para la tercera capa, debido que es la más cortita, pero está mal copiado. CC. No, Arriba. Le digo CC y borra el C. Arriba. Yo, te lo voy a trivial, es otra cosa. Ok. Entonces, vamos a tener, que alguien coja una calculadora y vaya haciendo. Voy a tener CC dividido para 1 menos un 0. Es decir, voy a tener 0.15 por 1. ¿cuál es eso? Alguien por favor anote lo que le estoy diciendo. 0.15 por 1 por el logaritmo. Abro paréntesis y hago la siguiente división. Tengo esfuerzo vertical efectivo final para el inicial. 191. Me voy acá, voy a tener 197.55 dividido para 37.75. ¿Cuánto da eso? Divida, multipliquémoslo, perdón, 0.11. Multipliquémoslo por 100 para que nos den centímetros. Esto da hasta en metros. 10.78. 10.78 por 1. Acá le vamos a poner 30. ¿Qué es eso? Que te lo digo que lo quizás. Centímetros. Ok. Ya, vamos con ecuación 3. Está dividida en dos partes. ¿Ok? Escríbela, por favor, para que nadie se confunda. Vas a tener delta C es igual a 0.04 por 1.5 por logaritmo, abre paréntesis, arriba vas a tener 56.25 y abajo vas a tener 22.5 más 0.13 por 1.5 por logaritmo de 191.82 dividido para 56.25. ¿Ok? Y eso va a ser igual a algo. Esperemos que tu compañero 0.127. multiplícalo por 100 para tenerlo en centímetros. 21 por ahí. 12.77. Hola, chicos, paréntesis. Ya afuera, ya lo ponle por 100. 12. 12.77. Centímetros. ¿Alguien puede corroborar eso?
de la segunda etapa. Está mal. Yo sé que está mal. Está mal el CCS. Tiene que ser menor. No, Jaime, debería ser el primario. ¿Cuál está mal? El CC y el CR. No es 0,04, es 0,03 y el otro es 0,11. Está haciendo abajo la regla. Y la con el segundo 10,58. Ah, correcto. 3 y 11. Ajá. Ahora sí, ¿cuánto da? 10,58. Ok. Y hacemos lo mismo para la etapa 2. Escríbele, por favor. 13,3. ¿Cuánto? 13,3. 13,3. Listo. Hagamos la sumatoria para obtener el asentamiento total. Y ahí sí lo redondean sin decimales. ¿Cuánto da? 34 centímetros. 35. Digo sin decimal, digo. Sin decimales. 35. 35 centímetros. Muy bien. Muchas gracias. Tenía marcadores, tenía marcadores. Ok, entonces, como pueden darse cuenta, el proceso no es nuevo, no es complejo, hay que ser ordenado, pero principalmente hay que entender lo que se está haciendo. Errores en el cálculo de esfuerzo vertical efectivo, que como pueden darse cuenta es prácticamente que el primer paso va a traerle problemas. Muchas de las personas que se quedan que se quedan en mecánica del suelo 1, porque yo esto también doy parte de esto del suelo 1, tienen que tener un tabla para hacer una tabla hasta aquí. Y obviamente no les doy absolutamente nada, no hay nada hecho. Pues, El esfuerzo. ¿qué cosa? El esfuerzo. ¿El esfuerzo de qué? De sacar un promedio de dos El profundidades. esfuerzo de mi mente. Reporta en la calculadora. Entonces, un poco el objetivo es que esté bastante claro que cuando lidiamos con asentamientos por consolidación primaria, las ecuaciones para el cálculo del asentamiento están dadas, pero lo que hay que entender es la situación respecto al estado de esfuerzo. Hay que entender cuál es el esfuerzo vertical efectivo inicial, cuál es el esfuerzo de preconsolidación, cuál es el esfuerzo vertical efectivo final, cuál es el incremento del esfuerzo vertical total y cómo lo calculamos. Y tenemos una serie de herramientas actualmente para calcular el incremento del esfuerzo vertical total, porque esto tranquilamente se puede combinar. Ya, pues, ya hablo aquí como tonto. Ay, no, perdida ya. Ya eso es todo. Sí,